Buenos días. ¿Cómo los trató esta semana? Una semana más del mes de marzo y una semana en la que yo creo que de una y de otra manera estamos disfrutando de este calorcito, de este calor que viene anunciando ya el inicio muy próximo ya de la primavera. Ya estamos a unos cuantos días de iniciar la primavera, pero qué lindo, porque yo creo que es cuando se miran muchas plantas que florecen y muchas flores tan bonitas que hay en el campo. Aquí en la ciudad mismo podemos ver cómo los árboles están empezando a cubrirse de verde y de dar aquellas plantitas o esas florecitas tan bonitas. Pero el día de hoy vamos a una parte de la escritura que está en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en el capítulo número 18 y el versículo número 1. En esta historia vamos a encontrar la vida de Pablo, un pasaje de la vida de Pablo. Y este pasaje de la vida de Pablo es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque aunque es una lectura muy pequeñita, pero quiero decirles que encierra la parte humana, la parte viva de Pablo. Y eso es lo que a mí me gustó mucho de ver ese Pablo, ya no como ese superhombre, sino ahora ver a Pablo, pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista que nos hace sentirnos muy semejante a él. ¿Alguna vez te has preguntado en qué trabajaba Pablo? Si estaba preparado, si tenía pues no sé, alguna capacitación, algún oficio, o que pudiera, o qué hacía Pablo. Nosotros decimos, bueno, era un perseguidor de los cristianos, como dice la escritura. Y en otra parte nos habla de que Pablo tenía una instrucción romana muy especial, que era fariseo, que conocía perfectamente la ley, que era una persona intachable, que no había nadie que pudiera hablar o decir algo mal de él. Pero hoy vamos a aprender un poquito más de este Pablo. Hoy vamos a aprender un poquito más de cómo Pablo tenía esa comunión con Dios. Y dice de la siguiente manera aquí en el versículo 1 de este capítulo 18 del libro de los Hechos. Y que dice de la siguiente manera: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. Eso quiere decir que Pablo había estado un tiempo en Atenas y fue a Corinto. Fue a visitar la comunidad de Corinto, y en esa comunidad, hasta este momento en Corinto, no había iglesia. Aquí en Corinto no había iglesia todavía. Más adelante se funda una iglesia ahí en Corinto, pero a estas alturas todavía no lo había. Y dice que cuando fue él a Corinto, dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto. Era un judío, un hebreo, que había nacido en una comunidad de Ponto, y esto ya es en lo que actualmente tú y yo pudiéramos conocer como Turquía. Ahí en esa área estaba este Pablo. Incluso Corinto se encuentra ahí mismo, y dice aquí la escritura que este hombre, Aquila, recién había venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio, ¿quién era Claudio? Claudio era el gobernador.
Claudio era el gobernante de ese momento. ¿Y qué había dicho Claudio? Yo creo que tenemos que enterarnos siempre muy bien de todo lo que pasa, de todo lo que ocurre, porque yo creo que cuando lo hacemos, tenemos un panorama mucho más claro de lo que estamos leyendo. Y nos dice aquí que por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Que todos los judíos se fueran de Roma, que ningún judío podía vivir en Roma y que todos tenían que salir de ese lugar. Y luego continúa diciendo aquí que entonces fue a ellos. Aquí tenemos un matrimonio que estaba exiliado, un matrimonio que había sido corrido por este Claudio. Y ese matrimonio entonces era Aquila y Priscila. Y continúa diciendo aquí, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Aquí vemos a un Pablo que, además de todo lo que él pudiera decir o hacer, dice que tenía un oficio. A pesar de que tenía grandes estudios en Roma, él tenía un oficio. Era un hombre que podía valerse por sí mismo en las condiciones donde estuviera, en la situación que él pudiera estar, en fin, como se pudiera desarrollar. Él era un hombre hábil, era un hombre que podía salir adelante, era un hombre que tenía esa autoridad que venía de Dios, pero aún podía trabajar. No se quedaba con las manos quietas. No se quedaba como cuando de repente encontramos una persona que nos dice: ¿qué crees, que me quedé sin trabajo? ¿Y qué estás haciendo? Pues estoy buscando algo parecido a lo que tenía. ¿Qué hacías? Pues yo era gerente o director de una empresa y estoy buscando un puesto de director. Aquí no pasó eso con Pablo. Pablo, ¿a qué llegó ahí? A trabajar el oficio que conocía. Un oficio que dice que cuando llegó con ellos se puso a trabajar. Vemos un Pablo productivo, un Pablo que estaba entregado a lo que hacía, que no únicamente estaba esperando a ver quién traía alguna ofrenda a él, sino que trabajaba. Y dice, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era, ¿a qué se dedicaban? A hacer tiendas. Construían tiendas. Y yo les quiero decir que las tiendas que tienen ahí en Israel no son cualquier carpita, no como ahora las carpas esas que de una manera muy sencilla las ponen hasta en las calles, sino eran tiendas muy bien hechas, muy bien cosidas, que preparaban un telar y ese telar las iba entretejiendo. Nada de que, pues, a ver, Pablo, pues vete aquí a Total Home y te traes ahí una lona. Nada, lo hacían a mano y tienen unas carpas enormes con ese tipo de tela, con ese tipo de cosido, de bordado, que es impermeable. Y además de eso, de que son impermeables, ellos ponían paredes externas, paredes internas y todo perfectamente bien alfombrado. Por eso es que siempre son muy cotizadas las alfombras de esa parte del Medio Oriente, porque saben que son de mucha calidad, que están hechas a mano, de una manera artesanal. Y Pablo dice aquí que conocía ese oficio y se puso a trabajar con ellos. Pero yo te quiero decir que por difícil que estuviera la situación para Pablo ya a estas alturas había estado en varias cárceles por anunciar la palabra del Señor. Y cuando llega aquí a Corinto con estas personas, pues dice que él se puso a trabajar y habían sido expulsados de Italia. Y dice en el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos.
Increíble esta parte de la Escritura, increíble es porque ve nada más lo que dice. ¿Qué era lo que hacía él en el día de reposo? No se ponía a ver Netflix, no descargaba Disney Channel ni nada por el estilo. ¿Qué hacía Pablo? En el día de reposo se iba a la sinagoga como diciendo, ¿qué necesidad tengo de estar aquí? Voy a ir a la sinagoga porque es el día de reposo. Así como tú y yo en este día que lo consideramos de reposo, vamos a alimentarnos de la palabra, vamos a llenarnos de la Escritura. Y dice aquí de una manera muy clara, muy puntual, muy directa, que él se iba a la sinagoga en el día de reposo. Y no se quedaba callado, Pablo, sino les compartía del amor de Dios. Tú y yo tenemos nuestra sinagoga hoy. Hoy en este día domingo tenemos nuestra sinagoga y tú has de decir, bueno, aquí no. Cuando lleguemos a casa. Y tenemos que hablarles y tenemos que persuadirlos, tanto a los judíos que estén en tu casa como a los griegos que estén en tu casa. ¿Sabes de qué se caracterizaban los griegos? Porque eran peleoneros y respondones. En tu casa yo creo que no hay gente así, pero por si hubiera, yo te quiero decir que tú tienes autoridad, porque ¿sabes qué era lo que hacía Pablo? Con autoridad les hablaba. Y ve nada más, en el día de reposo. Y tú y yo podríamos decir, bueno, es que Pablo era un apóstol, Pablo era un misionero. ¿Por qué? ¿Por qué no vivía de la congregación? ¿Por qué no vivía de las ofrendas? Porque eso no debe de ser. Él, ¿qué era lo que hacía? Se ponía a trabajar. Terminaba de trabajar, llegaba el día de reposo, ¿y qué era lo que hacía? Iba directamente a la sinagoga a compartirles y persuadirlos. Versículo 5. Siempre había gente que se acercaba a Pablo y que le gustaba estar con él, porque dice aquí el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ve nada más, lo fueron a visitar. Silas y Timoteo han de haber dicho, oye Pablo, pues fíjate que me llegaron rumores por ahí en el Facebook que anda ahí con Priscila y con Atila allá en Corinto. Pues vamos a visitarlo, y ahí se van a visitarlo. Y ve lo que sucede, dice que llegan a visitarlo, tanto Timoteo y Silas. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Pablo estaba entregado por entero, ¿a qué creen? No dice que a la construcción de tiendas. Estaba entregado por completo a la predicación de la palabra. Y testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo, que Jesús era el ungido. Y yo te quiero decir que estaba Pablo en una tierra donde no había todavía palabra. Corinto todavía no tenía iglesia. Pero él dice que estaba entregado a la predicación de la palabra. ¿Cómo sería eso? Yo creo que a los trabajadores que tenía Aquila y Priscila cosiendo tiendas, ahí estaba Pablo también cosiendo. Y yo creo que en el tiempo de lunch, ¿qué era lo que hacía? Pablo les compartía de que Jesús era el Cristo y que él había tenido un encuentro personal con él. Yo creo que ahí les testificaba, ¿qué creen? A mí una ocasión yo era el perseguidor de los cristianos, los mataba, tenía licencia para matar cristianos, pero cambié cuando el resplandor de Dios me tiró del caballo. ¿Tú quieres que Dios te tire del caballo? Dicen, no, pues el golpe que me dé, ¿quién me lo va a quitar? Pero yo te quiero decir, tú y yo, ha sido tan caballeroso Dios que no nos tiró del caballo, sino simplemente nos confesó el amor tan grande que tiene Dios para ti y para mí.
te digo, yo no quisiera que Jesús me tirara del caballo, sino que siguiera con esos lazos de amor abrazándome cada día. Y yo creo que esa tiene que ser nuestra oración: Señor, que mi familia no necesite ser tirada del caballo, sino transformada por ese lazo de amor que tú tienes hacia ellos. Y continúa aquí diciendo que él testificaba. ¿Tú crees que había tenido opositores Pablo al compartir de la palabra, aún siendo esa persona de autoridad como apóstol del Señor? Y ve lo que dice aquí, está increíble. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos. ¿Quién eran estos? Los judíos. Todos los judíos que estaban ahí metidos. Dice que se oponían y blasfemaban todos estos, y que así como se oponían y blasfemaban, Pablo se sacudió los vestidos de manera simbólica, despojándose de esa carga, y les dijo: su sangre sea sobre su propia cabeza. Como diciéndoles: yo ya me cansé de compartirles, ya me cansé de hablarles, pero entonces arréglensela con Dios. No me hagan caso, arréglensela con Dios. Porque de lo que yo les enseño se oponen, blasfeman. ¿Y cuántos de nosotros nos encontramos así con las personas que tenemos alrededor de nosotros cuando les compartimos? Se burlan, se oponen. ¿Sabes qué? Tenemos que sacudir nuestros vestidos y decirles: bueno, pues tu sangre sea sobre tu propia cabeza. Ese es un dicho judío. Pero tenemos que encontrar las palabras para decirles: bueno, pues si tú te opones, si tú blasfemas, si tú te burlas, quiero yo decirte algo: yo estoy limpio. Y van a decir: ay, pero es que tú eras. Exactamente, era. Pero yo estoy limpio. Desde ahora, fíjate, ¿a quién les estaba compartiendo? Los judíos, ¿no? Y ve lo que dice aquí: yo estoy limpio, o yo limpio. Desde ahora me iré ¿a dónde? A los gentiles. Ustedes no me quieren oír, no me oigan. Ustedes que son la familia que amo, ustedes que son mi pueblo, no me escuchan. Pues ahora yo les voy a compartir a los gentiles, a toda gente que llegue a mi casa, a la gente que me encuentre en el mercado, a la gente que me encuentre en mi trabajo, a la gente que me encuentre en donde sea. Yo le voy a compartir ahora. Esos son los gentiles. Versículo 7: y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, casa que estaba junto a la sinagoga. Ve nada más, este hombre justo vivía en una casa que estaba pegadita a la sinagoga, pero como no era hebreo, pues no podía entrar a la sinagoga. Nada más entraban ahí los VIP, los que tenían oportunidad de entrar. Y él no entraba, aunque vivía juntito. ¿Y qué dice aquí? Que era temeroso de Dios. Y además de que era temeroso de Dios, dicen que era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, y hasta su mismo nombre lo decía. ¿Cómo se llamaba? Justo, ¿verdad? ¿Cómo? Ticio Justo. ¿Ticio? Ticio Justo. Era un hombre justo este. No como cuando te dicen, y ya fuiste a ver a tu tía. ¿Cuál de mis tías? A tu tía Agonías, o ¿a poco no se llaman así? ¿Verdad? Todavía en los pueblos así, o quién sabe si aquí en la ciudad también. Pero este se llamaba Justo. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor Jesús con toda
su casa. Fíjate quién fue el que creyó, el principal de la sinagoga. Así es que tú no tengas temor de compartirle a tu familia y de hablarle del amor de Dios, porque tú vas a decir, no, es que este es el principal rebelde, a ese dale, porque con él vas a alcanzar a los demás. Porque aquí dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor Jesús con toda su casa. Y como vieron que el principal de la sinagoga se había convertido, ¿qué sucedió? Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí empieza la iglesia de Corinto. Ahí empezó la iglesia de Corinto. Porque dice que esta ciudad de Corinto oían de las predicaciones de Pablo, creían y se bautizaban. Y te digo, hoy te quiere decir Dios una palabra muy directa para los griegos. Para los griegos y qué, y los judíos que viven en tu casa. Y esta es una palabra que debemos de ponerle mucha atención. Es la clave de este mensaje. Versículo 9, Dios hablándote a ti. Entonces el Señor dijo, ponle ahí tu nombre. No le pongas Pablo, ponle tu nombre. Entonces el Señor le dijo a Alejandro, en visión de noche, no temas, sino habla y no te calles. ¿Y sabes por qué? Yo creo que el tiempo de que Jesús venga por su novia está muy cerca. Está muy cerca. Y sabes, al menos que de nuestra familia tú y yo podamos decir, Señor, de los que me diste, ninguno se perdió. A estos que yo ya les tuve que decir que hay ustedes y su mala cabeza, yo sigo orando para que cuando tú vengas, Señor Jesús, estén listos. Para que cuando tú vengas los puedas levantar, los puedas sustentar, los puedas tomar en tus manos gloriosas. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor Jesús? Pues no temas. Y no debemos de tener temor, no temas, sino habla y no calles. Y tú le vas a decir, bueno, Señor, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Quieres saber cómo le vas a hacer? ¿Qué dice el versículo 10? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Nadie va a poderte hacer mal. Así es que háblales y no calles, más con esos que son los principales del movimiento anticristo, a ellos son a los que vas a alcanzar. Y continúa diciendo aquí este versículo: nadie pondrá sobre ti tu mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Y sabes qué? Terminando con el versículo número 11, ve lo que dice este versículo 11. Y se detuvo allí, fíjate el tiempo que Pablo estuvo ahí, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Te imaginas qué privilegio de esta gente de Corinto? ¿Quién era su pastor? Pablo. ¿Y quiénes eran otros que estaban ahí junto a Pablo también compartiendo de la palabra? Estaba Silas y Timoteo. Ve nada más qué equipo pastoral en esa iglesia de Corinto. Así es de que tú no tengas temor y alcanza a todos esos judíos, a todos esos griegos, porque ha llegado el tiempo del Señor para tu casa.
Ha llegado el tiempo del Señor para tu familia, y ahora yo te digo, no temas, sino habla y no calles. No calles. Aún a las personas que nos están viendo en las redes sociales, yo te quiero decir, no calles en tu casa. No tengas temor, porque lo que vas a hacer es ganar almas para el Señor Jesús. Llevar vida a la gente que está en tinieblas. Así es que no temas, sino habla y no calles. Vamos a orar. Padre Dios hermoso, hoy te queremos dar gracias, Padre amoroso, porque sabemos que en este día tú vas a permitir, Señor, que mucha gente sea alcanzada. Tú vas a permitir, Señor Jesús, que la gente llegue al entendimiento de la palabra, y tú vas a tener ese especial cuidado en sus vidas. Señor, danos las palabras adecuadas, danos el sentir adecuado, Señor, para poder hablar y compartir y no tener temor, Señor, porque sabemos que tu palabra es la que nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Señor, unge nuestros labios, unge nuestros pensamientos, unge nuestras gargantas para poder hablar, y como lo hizo Pablo en este lugar donde no había un solo cristiano aún, que podamos testificar, que podamos predicar, que podamos persuadir, Señor, a cada una de las personas que nos rodean, Señor, para tu reino, y que puedan llegar hasta la estatura de ese varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo. Danos las palabras adecuadas y danos las estrategias necesarias para que muchos de nuestra familia sean alcanzados, y aún los que están a nuestro alrededor. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.